es todavía temprano y más para un lunes, pero igual ya tenemos un marco de público como para arrancar, así que bueno, bienvenidos y bienvenidas primero. Antes que nada, muchas gracias, porque nos parece de suma importancia que puedan no solo participar, sino después hacernos llegar las consultas y las sugerencias y aportes que nos van pasando. Hoy estamos aquí en una nueva entrega de esto que denominamos Líderes 2020. Como ustedes saben, este ciclo es impulsado por Usina, este espacio que comenzó a rodar bajo el impulso del ex gobernador Miguel Lifchis, hoy presidente de la Cámara de Diputados. Este espacio Usina, seguramente muchos lo conocen, solamente hago una breve introducción para quienes no. Es un espacio de puertas abiertas que justamente lo que intenta, muy parecido a lo que vamos a conversar hoy en la charla de hoy, lo que intenta es esto, ¿no? Generar un espacio de puertas abiertas hacia los ciudadanos. ¿Para qué? Para generar esa sinergia entre las posibles políticas públicas, en este caso de programas y proyectos que tenemos de Usina e impulsamos, y también para generar una base de participación ciudadana que se pueda consolidar y materializar en proyectos concretos para emprendedores, para clubes, para la cultura, para los distintos colectivos de personas y ciudadanos que trabajan por el pro común. Así que bueno, sin más introducciones, les quiero presentar, bueno, acá también hay parte importante del equipo de Usina que está conectado, Erika, Vicky, Marcia y demás personas del equipo, pero nos enfocamos ahora en nuestra invitada, que es Andrea Polaro. Tal vez alguno la conozca o alguna la conozca. Veo algunas caras conocidas, como Paola, que está por ahí. Algunas caras conocidas. Así que, bueno, para quien no conoce a Paola, Paola es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de la República del Uruguay, es uruguaya, es una amiga de la casa, una amiga de la gestión, de nuestra pasada gestión provincial, no solo porque ha compartido largas horas con el equipo de Santa Lab y del emprendimiento que nosotros arrancamos desde la gestión pasada del Frente Progresista, sino que además tiene una amplia experiencia sobre temas de participación, de innovación, de discutir las democracias, ¿por qué no? Vamos a ponerlo en esos términos, y de repensarlas y cuestionarlas otra vez en las democracias de nuestras regiones principalmente, ¿no? Más que nada en nuestro país vecino. Así que esa mínima presentación, y no olvidarme de decir que sí, Andrea actualmente es la coordinadora del Montevideo Lab, nada más y nada menos, de uno de los emprendimientos que nosotros también vemos con mucho anhelo, digamos, y mucha satisfacción de ver adelante los proyectos que ahí llevan adelante. Así que un poco la charla va a ir por el lado de estos temas que Andrea también domina, y un poco para volcar con algunas preguntas que nos van a poder ir haciendo un poquito más adelante. Yo les voy a decir, pero las vamos a abrir en un momento más. Y bueno, la idea de hoy es conversar un poquito en lo que respecta a innovación. Ustedes habrán visto que el título de la charla tenía que ver con nuevas instituciones. Le hemos puesto ese nombre básicamente porque lo que queríamos era empezar a discutir con Andrea, no solamente por su experiencia, sino porque ha participado de otros espacios disruptivos, digamos, no necesariamente el Lab de Montevideo, desde donde se puede empezar una conversación provocadora hacia romper un poco este molde que todos tenemos de las organizaciones tradicionales. No solamente por eso, sino porque también tenemos en el medio una pandemia que nos está atravesando. No podemos hacer oídos sordos hacia esto, todo lo contrario. O sea, tenemos que prestar atención ahí, poner foco en lo que está pasando, y hay muchísimas organizaciones e instituciones de la sociedad civil que van a cambiar para siempre, que van a tomar formas que no conocíamos, y que incluso han tenido que reinventarse en todo esto de tener que digitalizarse o hiperdigitalizarse y transformarse digitalmente, y creo que es una buena forma de empezar esa discusión. Con Andrea nos habíamos propuesto conversar un poco de esto, y de que claramente tanto la innovación como el conocimiento son fenómenos con características muy complejas, que no lo vamos a poder resolver de la noche para la mañana, pero claramente hay que empezar a entender cuáles son los instrumentos y los mecanismos
y a prestar atención a cosas que hoy son muy importantes, como involucrarse en la definición de esas políticas públicas, involucrarse en lo que son los agentes de cambio, en la definición de nuevas estructuras, en lo que básicamente es la participación ciudadana. Así que, previa introducción, la dejo a Andrea, después la voy a interrumpir en algún momento para seguramente hacerle alguna pregunta que va a ir surgiendo, pero la dejamos que nos cuente y nos aclare un poco cómo lo ve ella desde el país vecino. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un lujo conversar, pensar juntos. Creo que esta propuesta que ustedes nos hicieron llegar así es como de los lugares más lindos, porque son estos lugares donde uno se puede pensar con otros. Y eso nos hace muchísimo bien. Yo no preparé una presentación para hoy, porque creo que este espacio de conversación, a veces, sobre todo ahora que estamos tan invadidos por las videollamadas y por las salas de Zoom, a todo, a veces es mejor como dejarse el tiempo como que va y viene y poder elaborar entre todos. Sí, bueno, es cierto que yo tengo una larga experiencia en los temas de participación o en los temas de nuevas institucionalidades, porque tengo una larguísima experiencia de trabajo en el gobierno de la ciudad de Montevideo en estos temas, pero también porque tengo una activa militancia en temas políticos que también llevamos adelante desde otro lugar, ¿no? Entonces, esa mezcla de cosas también nos hace como poner en funcionamiento e ir pensando nuevas cuestiones. Yo creo que hay dos palabras que uno, o que una más bien, encuentra en casi todos los programas de gobierno y en casi todos los programas de gobiernos progresistas o izquierda, pero también las puede encontrar en otros programas que sean más liberales o que sean de derecha. Y hablo de izquierda y derecha a propósito porque muchas veces esos conceptos se dejan de usar y parece como que estuviera todo más lavado y que entonces nos decimos de otra forma y no vamos como a la base de la cuestión de los problemas que tenemos que enfrentar. Hay dos palabras que para mí son como palabras maleta, decía Marcos de Media Lab, y es cierto, son como palabras en las que entran muchas cosas y todos podemos hablar, y si no le ponemos un apellido no sabemos de qué estamos hablando. Una es la participación, claramente, que participación se repite desde cualquier programa, del principio al final, y la otra es la innovación, que son palabras que en sí mismas encierran el contenido, pero no se terminan muchas veces de decir para qué. Entonces ahí yo creo que tenemos que empezar a buscarles apellidos a esos conceptos, que a mí a veces me resulta que con participación ciudadana nos queda corto, que tenemos que empezar a buscar como otro nombre, que no solo sea la participación ciudadana, porque en realidad si la participación ciudadana no abre puertas de transformación y de involucramiento de esos ciudadanos para que puedan participar y decidir políticas públicas, es una participación que no termina de conformarse en la transformación. Entonces, creo que eso es una de las cosas que podríamos pensar. Y la otra también es la innovación en el mismo sentido. Porque innovar, por lo menos acá, se utiliza en todos los planos. Y la innovación tiene que ser un proceso de transformación donde los protagonistas no solo busquen un cambio, sino que ese cambio sea colectivo, colaborativo, que esté sujeto a errores, que eso se pueda sostener. Y muchas veces en las instituciones lo que pasa es que en los programas se habla de estas cosas como muy livianamente y después es muy difícil sostener cuando un equipo, un trabajo, lo que se lleva adelante, tiene que trabajar con errores, ¿no? Tiene que trabajar con experimentos. Y eso es muy difícil de sostener, porque en general a los políticos les interesa
visualizar resultados claros y resultados tangibles, y es muy difícil visualizar experimentos, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que ustedes lo han, en el periodo anterior, yo por lo menos lo vi de cerca, que sí fue algo que estuvo habilitado. Nosotros en Montevideo, desde que formamos el laboratorio, también lo tenemos habilitado, pero es algo que da un trabajo muy importante sostener, que no es tan fácil. Uno lo dice con liviandad, pero después en el día a día sostener procesos experimentales es muy difícil. Puedo seguir, ¿eh? Sí, sí, perdón, yo ya me anoté como 4 preguntas, te hago la primera ya nomás, porque ya que hiciste por ahí lo aprovechamos. No, un poco lo acabas de decir recién con algunas palabras, ¿no? Primero, no solo que me gustó, sino que está buenísimo, porque además somos la cantidad suficiente para pensar con otros y con otras, como dijiste al principio. Así que me parece que está buenísimo eso, que si hay alguno o alguna que quiera abrir un debate con Andrea, buenísimo, porque estaríamos pensando juntos y me parece que está súper genial. Y lo otro es algo bueno, que tiene mucho que ver con lo que dijiste al final, ¿no? Con el tema de esa tensión que se genera, digamos, con las estructuras tradicionales, ¿no? Y en esa disputa que seguramente te debe haber pasado a vos y también nos pasó a nosotros, y entiendo que le debe haber pasado a muchísimas áreas de gobierno, o programas de gobierno que intentan llevar espacios que son más disruptivos, más abiertos. Entonces hay como una tensión o una disputa, si se quiere, ya que hablamos hace un rato del tema del poder y de las políticas públicas. Hay una disputa con quienes realmente utilizan muchas veces las estructuras de gobierno para generar poder o para generar esa captación de programas de gobierno y de resultados donde todo, digamos, una especie de atrápalo todo, donde todo tiene que pasar por ahí y no hay lugar para otras cosas. Entonces, un poco cómo resolver eso, ¿no? Desde la experiencia del Montevideo, cómo se resolvió esa cosa, ¿no? De un área que es de puertas abiertas, que es bastante porosa, como un laboratorio, a las clásicas áreas que son sumamente cerradas y no tienen a lo mejor esa apertura. No quiere decir que no la estén pensando, pero tal vez están formateados con las organizaciones siglo XX, ¿no? Sí, bueno, a nosotros nos pasó también que, a ver, esto que siempre decimos que tenemos que hackear las instituciones, ¿no? Y cómo hackear a nuestro propio accionar, y este discurso, digamos, obviamente nosotros lo tenemos en el sentido de, sí es cierto que hay personas, funcionarias y funcionarios públicos que quieren ir más allá del trabajo concreto que se le plantea, que tienen ideas innovadoras, que las quieren llevar adelante, que conocen la porosidad institucional, que conocen y trabajan con vecinas y vecinos. O sea, nosotros nos funcionaron muy bien los laboratorios con funcionarios y funcionarias. Es algo que queremos volver a repetir, porque ahí es donde generamos una comunidad interna también que nos apoya en lo que estamos proponiendo, pero estas nuevas institucionalidades requieren de equipos, para mí, como de equipos dúctiles, de equipos que se puedan adaptar a las situaciones, que tengan una base de trabajo horizontal y colaborativa, pero sobre todo que sea móvil, que de acuerdo a las distintas combinaciones puedan enfrentar distintas propuestas. A nosotros nos resultó mucho incluir diseñadoras y diseñadores en el equipo, con una mirada más amplia. Lo que no hemos podido hacer hasta ahora es que el laboratorio se transformara en una política pública. Eso no lo hemos podido hacer, pero bueno, creo que tiene que ver con los tiempos del lab, que en este periodo que pasó se instaló, se generó, digamos, se armó el equipo. Hicimos proyectos anuales importantes, pero bueno, todavía no dejan de ser experimentos que nos dicen que ese es un muy buen camino para participar y para sumar a otras personas en la toma de decisiones, en la visualización de datos,
en construir mapas alternativos. O sea, todo nos dice, bueno, la generación de prototipos, nos dice que es una muy buena experiencia, pero todavía esperemos ahora, bueno, en las próximas semanas ya están asumiendo las nuevas autoridades porque hubo elecciones acá en Montevideo, y bueno, y la verdad que esperemos que tome fuerza ya como también parte de la política pública, ¿no? Nosotros estamos en el área de participación y creemos que podemos sumar a todos los conceptos que Montevideo maneja sobre la participación ciudadana. Nosotros tenemos presupuesto participativo que se inició en el año 90, imagínense. Hay como una experiencia muy importante ahí, ¿no? Ustedes también lo tuvieron. Sí, sí, claro. Y de hecho, bueno, fue una de las políticas públicas que permitió empezar con todo esto, ¿no? Con el hecho de hablar, porque también hay términos, hace un rato hablaste de las palabras, y no me lo quería dejar pasar porque también está esta tendencia, ¿no? De generar espacios, porque todo el mundo está yendo para un lugar, entonces es como generar estos espacios en los gobiernos, donde, bueno, hay que hablar de gobierno abierto, entonces empezamos todos a enfilar para hablar de un tema y rápidamente ponemos un portal de datos abiertos que claramente son útiles y de hecho soy un defensor de ellos porque lo hemos hecho. De hecho, nosotros montamos el laboratorio sobre un esquema de gobierno abierto, es decir, le dimos forma al gobierno abierto a través del laboratorio, pero la pregunta que se me viene ahí a la mente es cómo esquivar eso, ¿no? ¿Cómo no convertir el lab en el lab o estas nuevas instituciones que los gobiernos deberían tener en tener algo más horizontal y que trabaje con todos algo dijiste recién, Andrea, que trabaje con todas las áreas de gobierno y que verdaderamente sea un trabajo en equipo más transversal y que no sea un área la que intenta resolver todos los problemas de un gobierno o todos los problemas o todos los derechos sin garantizar a un ciudadano, porque sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esa cuestión, ¿no? De tener un área, yo creo, o sea, me animo a decir que, que no alcanza con lo que vos dijiste al principio, que también lo mostraste como una falencia, pero también como una virtud. Así que bueno, te dejo la pregunta abierta para que nos ayudes a entenderlo un poco más. No, bueno, ya a mí me pasa que en estos años vinculada a laboratorios, y bueno, tejiendo como esta red de laboratorios de la región o de Iberoamérica, yo qué sé, he visto como distintas experiencias, ¿no? Algunas experiencias que surgen pegadas al poder político como algo, como una señal de identidad de una gestión, las vi crecer y desaparecer cuando termina esa gestión. Entonces, también vi que laboratorios, si los laboratorios no tienen un apoyo importante de demanda de trabajo, es muy difícil, porque para los laboratorios es muy difícil si no les llega como una propuesta y con una visión amplia de lo que el gobierno y la política quieren llevar adelante donde está, para implementarse, ¿no? Entonces, esa tensión entre las dos cosas creo que es lo más difícil de resolver. Porque es como algo que, no sé, no funciona, pero hay que buscar como la justa medida de eso. Nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es planificar anualmente nuestras líneas estratégicas que tienen que ver con, en principio, con un quinquenio de trabajo, y después trabajamos midiendo metas y objetivos, evaluando, porque creemos que los laboratorios también tenemos que evaluar sobre lo que hacemos, y en permanente modificación de también esto que estamos planificando, ¿no? Pero que queden registros de cómo lo vamos evaluando y hacia dónde estamos yendo, con un pienso de por medio. No creemos que, o sea, no podemos ser una réplica de laboratorios que no tienen que ver con nuestra realidad. Entonces, también ahí era muy importante para nosotros la historia del Santa Lab o la historia de laboratorios de Latinoamérica, que estaba Paola, el de Santos, o sea,
laboratorios que tuvieran que ver con procesos de desigualdad o con procesos políticos y preocupaciones similares también, ¿no? Porque cuando estamos hablando de participación y de apropiación por parte de la ciudadanía, de proyectos transformadores de la realidad, tenemos que ver dónde estamos. Entonces, eso para nosotros es muy importante en el pienso con otros. Cuando ahora se desató la crisis del COVID, nosotros desarrollamos acá una plataforma, un sitio, que se llama acastamos.uy, que ahora el miércoles que viene termina una parte del trabajo muy importante que hizo, que fue un sitio que relevaba en un mapa y en una sección de noticias, vinculaba necesidades con ofrecimientos para enfrentar el COVID. Eso estuvo muy bien, pero lo más interesante que yo creo que hicimos fue darnos cuenta que con esta situación había muchos jóvenes de la Universidad de Oficios que se estaban desvinculando del sistema educativo y trabajamos con ellos en un llamado a proyectos de innovación en vinculación con los territorios desde mayo hasta ahora. Y eso se pudo hacer, se tutoriaron esos procesos, se tutorió docentes con equipos de laboratorio, con equipos de diseño. Creo que hay que animarse a... O sea, eso no era algo que teníamos planificado claramente, ¿no? Ni antes de la pandemia. O sea, surgió con la pandemia esa necesidad, visualizamos ese problema y lo planteamos. Entonces, esa forma creo que nos hace ganar mucho a estos espacios de participación, porque tiene que ver con tener como las orejas muy grandes a la realidad. Y tal cual. Y acá, justamente que hiciste mención a eso, hablando un poco de la incidencia que tienen estos nuevos espacios, hay una pregunta que llegó de Leonardo, para decirlo, porque todos la están viendo además, que la voy a leer literal, pero un poco pregunta esto, ¿no? Porque él habla de lo que en parte pasó un poco también con la gestión provincial, cuando hablábamos al principio, antes de conectar a la charla, un poco de los procesos democráticos y los desgastes, ¿no? De gestiones y demás. Él pregunta un poco, dice, la participación se va desgastando lentamente cuando no hay aplicación real de la delegación de las decisiones. Me parece que por ahí también tiene que ver la cosa, no solamente en la delegación, sino cómo delegás poder, que básicamente la pregunta, o sea, más que pregunta, la reflexión que él hace, tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que teníamos algunos ejemplos en la gestión provincial, como fueron las regiones y los nodos, que de alguna manera abrieron el juego a que otras partes de la provincia entren en discusión, lo mismo que las asambleas, que todos los espacios de participación, los últimos que hemos tenido tuvieron que ver más con plataformas digitales. Pero bueno, te traslado la pregunta, si bien hizo una reflexión él hacia nuestra provincia, pero te traslado un poco la pregunta a vos, Andrea. ¿Cómo ves eso? ¿No? La pregunta concreta es, él ve que la participación ciudadana se desgasta cuando no se ven que las decisiones verdaderamente se toman en base al aporte ciudadano, ¿no? Sería un poco esa la pregunta. Sí, claro. El tema es, cuando hablamos de participación, si nosotros vemos a la ciudadanía como protagonista, o si la vemos como destinataria de una política para avalar lo que estamos haciendo. Que yo creo que eso es donde nosotros digo porque es común que pase, ¿no? Muchas veces caemos como en que se repita algo y se busque como que la ciudadanía nos responda lo que más o menos podrá ser A o B, pero dentro de ese, ¿no? A nosotros nos ha resultado mucho esto de hacer llamados a convocatorias, a presentar propuestas, que esas propuestas tengan que ver con, yo te diría que con una convocatoria no abierta del todo, que dé idea de qué es lo que estamos pidiendo para presentar propuestas, sobre qué ejes, sobre qué temas, sobre, ¿no?
y después trabajar con esos proyectos para resolver un prototipo que, bueno, a nosotros nos pasó que de los Mañana Labs hay muchos prototipos que se están instrumentando hoy. Y eso tiene que ver, yo creo, que con cómo se seleccionaron los proyectos, cómo se presentó la gente a colaborar, pero sobre todo el acompañamiento y la insistencia que se hizo después en que se concretaran los más posibles. Entonces, eso tiene que ser como una obsesión nuestra, ¿no? O sea, que las cuestiones empiezan, pero las seguimos, que a veces eso no pasa en las políticas públicas, como de querer seguir hasta que termine, se concrete, o sea, acompañarlos, ser realmente socios de aquellos que estamos trabajando. Yo ahí lo que veo de la pregunta es eso, es cuál es el papel de la ciudadanía, si es protagonista o es destinataria. Si Sí, es sí, tal cual. protagonista, capaz Sí. que no, ni siquiera, o sea, las preguntas que nos podemos plantear son otras. Pero Sí, tal igual yo el cual. ecosistema de la participación, o sea, yo la participación la veo como un ecosistema. Nosotros no podemos venir ahora con estas nuevas formas institucionalizadas, ¿no? De institucionalidades como diferentes y más porosas y con los discursos híbridos y yo qué sé, y dejar afuera todo lo que se vino gestando en otros procesos. Porque ahí esa riqueza de mundos, de conocimientos, esa riqueza intergeneracional, de visualización de problemas, aunque nos den muchísimo dolor de cabeza, las tenemos que visualizar como un ecosistema, al que también se puede sumar la participación digital, pero no, la participación digital no resuelve todo en una pantalla. O sea, es un camino más a proponer, a decidir, pero se puede todavía hacer mucho más en trabajo comunitario, desde mi punto de vista. Sí, total lo comparto plenamente. Comparto plenamente que la digitalización, de hecho hay una pregunta que ahora te voy a trasladar en un ratito, pero pasa un poco esto, ¿no? El otro día estaba leyendo algo que no es actual, de Gisela Sarenberg, que es una argentina que es docente en México, y tiene un trabajo que dice o nos quemamos o nos congelamos, es como que en el medio no hay nada, ¿no? Es un trabajo que hizo sobre la participación en 3 o 4 municipios claves de Latinoamérica, y creo que nos pasa todo un poco lo mismo, ¿no? Estamos de un lado o estamos totalmente en el otro, y en el medio no encontramos ahí como el punto bueno. Creo que vos hoy en un momento hablaste de cómo le dábamos la vuelta a esa participación ciudadana. Me parece que esto, ahí diste un ejemplo claro hace un ratito de para dónde ir, con algunos tips. Pero justamente la pregunta venía a algo que dijiste recién al final y que hay un participante que también la hizo, que se llama Juan, Leo, sí, Juan Bautista, eh, que tiene que ver con la tecnología, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega acá no solamente esta hiperdigitalización por la que estamos pasando en este momento, atravesando, que de alguna manera se convierte en irreversible, porque no sé lo que pasa en Uruguay, pero acá en Argentina hay cosas que se han digitalizado para no volver atrás, entonces es como que nos dimos cuenta de que la digitalización era posible, pero no la estábamos promoviendo, entonces, ¿qué rol juega la tecnología acá en este espacio donde hay cosas que no se le puede poner tecnología? Lo acabas de decir recién cuando terminabas la intervención anterior. Entonces, ¿qué rol le damos al uso de la tecnología en su totalidad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a ver, la tecnología llegó, nos atraviesa, es parte de nuestra vida, nos facilita un montón de cosas y nos atrapa en otro montón de cosas. Yo creo que tenemos que tener una visión amplia para incorporarla y una visión crítica para vivirla. Pero nosotros, por ejemplo, una de las acciones que hicimos en la pandemia, pongo ejemplos porque creo que está bueno también, ¿no? Con el laboratorio fue hacer un par de seminarios, encuentros, bajo la pregunta si el teletrabajo llegó para quedarse. Porque nos empezaba a pasar a nosotros que el teletrabajo, de pronto, muchísima gente del ámbito nuestro, ¿no? Lo incorporaba como algo natural. Bueno, al principio fue eso, que fue
súper invasivo, súper todas las horas, todo el tiempo, no sé qué, después un poco de distancia, ¿no? Como ver qué pasaba, pero después nos empezó a pasar que había gente que tenía dificultades en la casa, que no tenía los espacios necesarios, que no se podía conectar, porque, no sé, eran muchos, eran, ¿no? Una cuestión así, y necesitábamos preguntarnos qué pasaba con esta nueva modalidad y qué cosas podíamos mejorar si íbamos a seguir en esta nueva modalidad. O sea, qué cosas le podíamos aportar nosotros a la institución. Y creo que es eso el espíritu con el que tenemos que tomar la tecnología, con un espíritu de preguntarnos algo más sobre ella y no darla solo por el hecho de que sucede, ¿no? En todo sentido, también lo pienso en relación a las noticias que leemos, a las cosas que nos llegan, a cómo divulgamos nosotros, con qué conciencia lo hacemos. O sea, hay como que pensar todo desde ahí. Yo creo que no la podemos negar, obviamente. Hemos hecho, no sé, muchísimas cosas a partir de la tecnología, pero bueno, digamos, hoy convivimos con la segmentación, convivimos con la inteligencia artificial, convivimos con lo que nos quieren que convivamos también, ¿no? Sí, tal cual. Y además, el hecho de no dejarla a un costado hace que en realidad, yo creo que lo que más cuesta es ver cómo haces que la verdadera transformación digital en el Estado esté en todos los rincones del Estado o de una gestión de gobierno, ¿no? Porque muchas veces somos muy eficientes en la parte digital, digamos, tenés un área de atención al vecino que es muy eficiente, imagino que tendrás 20 casos para contar de la Intendencia de Montevideo, pero después cuando un ciudadano va a una ventanilla presencial, las cosas suceden a otro ritmo y con otro color y calor, ¿no? Entonces es como que la tecnología nos va llevando por lugares raros, ¿no? Por un lado vas a 100 y por otro lado va un poco más lento, entonces como que el ciudadano termina de entender por qué lo digital no tiene horario y por qué en lo presencial sí la cosa va de 7 a 13, ¿no? Por ejemplo, cuando se trabaja en los lugares donde se trabaja 6 horas. Entonces, es como, es como raro. Pero bueno, está buenísimo. Le aclaro para todos los que están preguntando cosas que no habíamos guionado esta charla para nada con Andrea y está buenísimo porque estamos charlando, básicamente, acá no hubo un guión previo y me parece que es lo más interesante de esto. Y ella lo planteó al principio y me parece que lo mejor es que fluya de esa manera. Hay una pregunta más que es de un compañero y colega de Santa Lab, que hoy es director de gobierno abierto del municipio de acá de Rosario, y él pregunta, que Miguel Tana es su nombre, y él pregunta cuál es la permeabilidad que encontraron ustedes desde el Lab en otros poderes del Estado, o sea, llámese el legislativo, el judicial. Acá hubo algunos intentos, pero bueno, está buenísimo conocer un poco la experiencia de ustedes ahí, ¿no? Claro, acá lo que tenemos que dimensionar es, o sea, nosotros somos un laboratorio de una ciudad, que es la ciudad capital de Montevideo, que tiene la mitad de la población, y digamos, tiene esa envergadura de ser grande en relación a lo que es Uruguay, ¿no? Hasta ahora habíamos trabajado con proyectos, vinculándonos con proyectos del gobierno, tanto con ministerios, el Poder Judicial no recuerdo haber trabajado, pero sí con casi todos los ministerios, sin problema. Pero lo hacíamos a través del laboratorio de innovación que tenía la Agencia Nacional de Innovación, que ahora, a partir del 1 de marzo, que hubo elecciones, cambió. Entonces ahora no sé cuál es nuestro, porque después vino la pandemia y está. Pudimos trabajar ahora con la agencia que ahora es Gestión del Cambio, sí en el proyecto que les contaba hoy, de los estudiantes de la Universidad de Oficios, sí pudimos trabajar juntos con ellos y fue una muy buena experiencia. Ojalá se pueda mantener. Pero eso depende a veces no solo del expertise de los equipos técnicos, que estamos dispuestos a trabajar juntos y a llevar adelante proyectos juntos, sino a veces depende de otras decisiones que están por encima de esos funcionarios, ¿no? Pero ahora estamos un poco a la espera de qué es lo que podemos
gestar. Nosotros siempre hemos trabajado o hemos intentado sentar en las mesas cuando tenemos que seleccionar proyectos, cuando hacemos llamados, cuando tenemos convocatorias, a hacer un mapa de actores involucrados y trabajar juntos. Y no hemos tenido problemas hasta ahora y lo hemos hecho muy bien. Yo creo que un papel importante en todo esto, que hoy me olvidé de mencionarlo, y que el Lab lo ha desarrollado bastante, que es el rol de la mediación social, de la mediación entre funcionarios, de la mediación entre vecinos, pero entre innovadores, innovadoras. O sea, ese rol de llega un proyecto y empezar a buscar junto con ese proyecto, cuando se resuelve que se va a apoyar, ¿no? Que es un proyecto de interés, que suceda. Y ese rol de la mediación, que es casi como acompañar el proyecto, y a veces es no dejarlo solo, que se dé de punta con las oficinas clásicas, ¿no? Es como, bueno, somos socios, vamos juntos, y espalda con espalda, y eso es un papel muy importante. No hay que, de pronto se volvieron importantes cosas pequeñas. Claro, de pronto pasó esto, como que cosas simples en esta inmensidad en la que nos estamos enfrentando, o en estas lógicas tan compartimentadas, se volvieron necesarias. Y eso no es menor decirlo, porque nosotros siempre que presentamos al Lab, le damos mucho papel a la mediación. Sí, porque además es como un rol clave en seducir al socio estratégico hacia adentro del proyecto, ¿no? Porque necesitas buscar un socio interno que también te ayude. Vos, digamos, vos sos la interfaz con lo que está ingresando, pero de alguna manera necesitas tener un socio estratégico adentro que pueda apalancar la decisión y el proyecto. Ahí al final dijiste algo que unas colegas brasileras pusieron en una placa, no me voy a acordar ahora los nombres de ellas, pero siempre lo digo, tendría que buscarlo y ponerlo en Twitter porque siempre estoy diciendo que lo vi ahí y nunca recuerdo los nombres, que cuando hablan en lugar de laboratorio de innovación le llamaban laboratorio de lo obvio. Porque en realidad cuando se lo contás a alguien, te puede decir, pero ¿por qué el gobierno o el Estado no lo hizo de esa manera? Porque era obvio que había que resolverlo así. Pero el tema es que cuando te llega una idea, porque el ciudadano te la plantea simple, o sea, te lo plantea, y más en el caso de ustedes, ¿no? Que son un gobierno de cercanía, porque es un gobierno local en el que vos tenés al vecino y a la vecina ahí de la mano casi, lo tenés con una cercanía mucho más próxima que la de, por ejemplo, un gobierno nacional o un gobierno provincial. Entonces, esa cercanía te da esa facilidad para decir, bueno, eso que estaba ahí, estaba ahí, había que darse cuenta de cómo plantearlo y hacérselo llegar, ¿no? Entonces, bueno, un poco la reflexión va por ese lado, pero son cosas que terminan siendo obvias. El tema es qué puerta golpea un ciudadano para hacérsela llegar a un funcionario que toma decisiones y puede usar un presupuesto público para ejecutarlo, ¿no? Porque hoy hablaste del tema de la medición, y ahora te quería preguntar un poquito eso, el tema de las métricas y el tema de cómo miden el impacto de esas cuestiones. Te quería preguntar acerca de cómo ves vos en esa rendición de cuentas hacia el ciudadano, ¿no? Porque también, al fin y al cabo, un laboratorio, por más abierto y por más metodología de prueba y error que tenga, de alguna manera está manejando fondos públicos. Desde el momento que vos elegís un proyecto para llevarlo adelante, estás usando plata que es de todos, y de alguna manera hay que explicarla, o explicar por qué se financió tal o cual programa de una forma u otra. Entonces, ¿de qué manera un poco lo han hecho ustedes? O al menos tu visión, porque también es un laboratorio relativamente joven en Montevideo, más allá que llevan varias gestiones, o si querés varios años de empujarlo, tal vez todavía no llegó la maduración. Hay como distintas etapas, vos más que nadie las conocés, las etapas de los laboratorios, y me parece que un laboratorio que puede medir los resultados es un laboratorio que ya está bastante más maduro, y me parece que ahí estaría bueno que nos dejes alguna idea respecto a eso, ¿no? Sí, acá capaz que lo interesante también es saber que el gobierno de Montevideo rinde cuentas, ¿no? En distintos ámbitos. Rinde cuentas a la Junta Departamental,
en ejecución de gastos e inversiones y metas y objetivos. Eso se proyecta quinquenalmente y se rinde anualmente la ejecución. Y después, cada unidad de trabajo tiene algo que se llaman compromisos de gestión, donde se elaboran los indicadores para poder evaluar cada accionar, digamos, cada 4 meses. Entonces nosotros ahí cuatrimestralmente evaluamos lo que nos propusimos hacer y tiene que ser de una forma que sea tangible y que sea con evidencia. Entonces, esa es otra forma que tenemos de ordenar nuestro trabajo. Y hemos generado diferentes, por ejemplo, no sé, los mapas de iniciativas ciudadanas, los mapas de Acá Estamos, para nosotros tienen todo otro trabajo que implica no solo el cargar las propuestas, el saber chequearlas para saber que existen, pero sobre todo mantener el vínculo, para que tenga sentido que eso funcione. Entonces, eso es lo que evidenciamos. Por decirte una. Sí, un caso, está claro. Pueden ser en otros, no sé, hemos hecho otros tipos de talleres en barrios y otros tipos de laboratorios que evidenciamos diferente. Pero ese trabajo, yo creo que es al principio siempre da trabajo porque es como, ¿no? Buscar, pensar, cómo hacerlo, no siempre es igual, pero termina fortaleciendo el propio equipo también. Porque trabajar en un laboratorio y ser parte de este tipo de organización muchas veces no parece como del todo serio, como del todo, ¿no? Claro, entonces si uno lo puede evidenciar es buenísimo. Son esos que están experimentando cosas por ahí, sería más o menos. Claro, más o menos. Sí, más o menos. Yo recuerdo cuando se lo contamos al gobernador, pero primero al ministro, y con el ministro no tuvimos mejor idea que decirle que íbamos a armar un espacio donde íbamos a probar cosas y que nos podíamos equivocar. Eso creo que fue casi letal para que el proyecto siga o avance, pero verdaderamente fue también un antes y un después, porque hasta ahí nadie había ido a plantearle un proyecto a un ministro diciendo voy a crear un área de gobierno con un programa que lleve adelante cosas que pueden salir mal. O sea, voy a probar más en chiquitito para que salga mal en chiquitito, y si va todo bien, lo llevamos bien resuelto en grande, digamos. Y bueno, es un poco lo que estás diciendo. Es así, pero básicamente es eso, ¿no? Acá te voy a sacar un poco de ahí, de donde estábamos, y me voy a dar una pregunta de Leonardo que más bien interesante también. Y es algo que seguramente te vas a sentir identificada por tu militancia desde fuera de una gestión de gobierno. La pregunta de él, más que una pregunta, es una pregunta, en realidad no puso signo de pregunta, pero es una pregunta. Dice, ¿cómo se puede aplicar gobierno abierto y participación ciudadana desde la oposición? Es decir, entiendo que está hablando cuando lo haces desde afuera y no tenés todas las herramientas y los instrumentos que nosotros estamos mencionando, no tenés presupuesto o tenés menos de todo eso y no tenés a lo mejor el poder de la política pública para apalancar eso. ¿Cómo haces? Es una interesantísima pregunta. No, es buenísimo. Yo muchas veces en mi militancia política, digamos, que yo soy militante de las redes Frente Amplistas acá en Uruguay, que es como decir, no es un partido, no es parte orgánica del Frente Amplio, los que conformamos este movimiento somos hay gente de muchísimos de los sectores del Frente Amplio, hay muchísimos independientes, y tratamos de hacer y promover acciones para que el Frente Amplio siga también haciéndose autocríticas, siga cambiando, a veces cosas que no son fáciles de decir desde adentro, se pueden decir más cómodos desde afuera. Yo creo que una de las formas, a mí me encantaría, y es como una cosa que siempre tengo pendiente, de promover un laboratorio político que trabaje estas cosas. Creo que nosotros cuando somos oposición tenemos que exigir no solo
la transparencia en los datos y en el gobierno abierto, sino cómo se usan esos datos y qué podemos visualizar de esos datos para poder ser oposición. O sea, creo que eso es fundamental. Nosotros hoy, que tenemos un gobierno que está desandando un montón de políticas públicas, necesitamos visualizar, pero no para una campaña dentro de 5 años, ¿no? Necesitamos tener sistematizado una forma que visualice lo que se está desandando o lo que se está haciendo distinto, pero también para verlo distinto, ¿no? Y que yo creo que hay muchísimas formas para trabajar y sería, siempre pienso eso de cuánto se podría trabajar con esta misma lógica de laboratorios, con prototipos, con colaboración, los componentes podrían ser los mismos desde la oposición en un laboratorio político. Así que nada, y lo hacemos. No es poca cosa. No, No pero es cosa. que también tendríamos como todo el intercambio intergeneracional, tendríamos saberes diferentes, tendríamos gente que fue ministros y ocuparon cargos importantes de gobierno, otros que quieren serlo, otros que, o sea, tendríamos todas las componentes de variedad. Sí, tal cual y acá se está yendo Paola, una amiga que te saluda, no sé si estás viendo el chat, pero está una saludando. hermana, más o menos. Bueno, pasamos las efemérides, aprovechamos. No, bueno, yo creo que un poco va por ahí, o sea, desde Usina lo que intentamos hacer con este espacio tiene que ver con esto último que dijiste. Es un espacio que, como hablábamos fuera de cámara, como se dice en la televisión, y charlamos un poco de esto, ¿no? Hay espacios de, perdón que se me fue Andrea, alguna cosa fue, pero yo sigo hablando. No, está ahí. Estoy, solo me estoy quedando sin batería. No pasa nada, tranquila. Decía esto, ¿no? De que un espacio como Usina, que también está conformado por exfuncionarios, incluso ministros, que forman parte de distintos, o han formado parte de distintas gestiones de gobierno, locales y provinciales, digamos, cómo pueden aportar desde el lugar de oposición. Bueno, yo creo que también, no para contestar por Andrea, pero contesto por Usina, si querés, esa pregunta que me parece súper interesante. Me parece que Usina es un ejemplo de cómo dar batalla desde una oposición. Ni siquiera quisiera usar la palabra batalla, pero sí cómo generar iniciativas desde una oposición responsable y razonable a estos temas, que parecerían que fuesen temas blandos, pero cuando hablas de presupuesto público, de cómo rendís cuentas y demás, creo que es más que interesante. Y yo creo que hoy, pasado nuestra lejanía de gobierno, digamos que ya llevamos casi un año sin la gestión, uno puede rápidamente hacer un paneo y medir, ¿no? En el caso de ustedes, en el caso de Montevideo, es más simple por el hecho de que vos estás en gestión y claramente que tenés métricas sobre las que pararte y seguir construyendo, pero en el caso nuestro, cuando no sos gestión, digamos, tenés la posibilidad de medir de lo que pasó con lo que hay. Entonces ahí podés encontrar algunos espejos donde mirarte y decir, bueno, y esto que estaba tal vez no era necesario, o tal vez sí era necesario y ya no lo tengo, entonces es algo menos o un derecho más a reclamar, ¿no? Y ahí te quería preguntar algo con respecto a que me parece que tanto en Uruguay, voy a hacer más foco Montevideo, y tal vez Chile podría ser otro muy buen ejemplo, que tiene mucho que ver, tal vez el de Chile, el caso de Chile sea, cuando uno mira el laboratorio de Chile, digamos, o las instituciones que Chile creó para transformar el Estado, sea un laboratorio muy de puertas hacia adentro del Estado. De hecho, es un laboratorio de gobierno para transformar el Estado hacia adentro y no hacia afuera, o no tanto hacia afuera. No lo es así el Montevideo Lab ni otros tantos que existen, que son de puertas hacia afuera. Entonces, a veces uno habla de cómo la transformación digital en una empresa, en un organismo privado va más rápido que en el Estado. Y bueno, claramente va más rápido porque una empresa no tiene cambio de renovación democrática cada 4 años. Entonces es muy raro que cambie todo el directorio o que las políticas viren tanto que ese empujón que tiene el mundo del privado no te ayude a tener una línea que siempre va subiendo escalones
en lugar de cada 4 años pararte en un escalón, repensar un poco todo y subir un próximo escalón. Entonces, preguntarte un poco cómo ves si alcanza la normativa en esos casos, es decir, si alcanza a ampararte en decir, bueno, este espacio de gobierno está, digamos, apalancado por una normativa, una ley, un proyecto de ley o una simple ordenanza en el caso de una ciudad, o si simplemente, o si es un mix de cosas, ¿no? Lo otro sería si solo es con decisión política, ¿no? Con atrevimiento de los funcionarios de turno, o si es una mezcla de las dos, ¿no? Es un poco esa la pregunta. Bueno, lo que pasa es que ahí me parece que son distintos. Nosotros el laboratorio que teníamos a nivel nacional, que era la AGESIC, era un laboratorio que tenía también como cometido la modernización del Estado, la modernización de los trámites, y en formato de laboratorio, poniendo a los usuarios en el centro, junto con los distintos organismos, hacer como toda esa mejora. Y en Uruguay se logró hacer. El tema es que eso para mí es modernización del Estado. Sí, claro. Es otro tipo de laboratorio, como podía ser el de Chile también, que fueron muy necesarios y fueron muy útiles, se transformaron muchísimo porque nuestras instituciones tenían un peso ¿no? Terrible, y bueno, todo eso había que hacerlo. Yo creo que los laboratorios de ciudad, a mí me apasionan los temas de ciudad, debo confesarlo, porque en una ciudad sucede todo, pero sobre todo, aparte de que los gobiernos de las ciudades tienen muchísimas competencias, en las ciudades suceden los vínculos, suceden las posibilidades, suceden, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Entonces, nuestros laboratorios de ciudades, yo los veo más como más centrados en la participación, en la ciudadanía y en la transformación, y no tanto en la modernización. Si bien nosotros tenemos un área que puede trabajar con temas de modernización de gestión, ¿no? Eso sí, claramente, pero lo veo mucho más rico en otras cosas. De hecho, el laboratorio nuestro, el nacional, pasó a incluir también conceptos de innovación social, que también empiezan a pasar, ¿no? Que se empiezan a pensar primero conceptos de innovación ciudadana, después conceptos de innovación social, después pasamos para hablar de innovación y políticas públicas. O sea, hay como una gama ahí, pero que en realidad nos encierra a todos. Y que nadie, para mí, hoy puede decir estamos dedicados a este tema. Hay una sensibilidad que nos atraviesa y que tenemos que ser como también desafiantes con nosotros mismos, porque hay otra cosa que nos pasa, es que muchas veces somos gestores, somos hacedores, somos gente que está transformando las cosas o que tiene ese motorcito para hacer, pero no somos gente que muchas veces que registre o que elabore documentos como para transformar y que quede una base para otro. Eso pasa a veces, bueno, también ahora pasó trabajando con el laboratorio de San Pablo, que muchas veces pasa que cambian las gestiones y no tenemos ni cómo decirle lo que hicimos. ¿Viste? Sí, tal cual. No es Santa Lab, que lo hizo. Pero eso es algo que nos tenemos que preocupar también nosotros, porque estamos hablando de nuevas institucionalidades que requieren nuevas lógicas, pero también nuevas argumentaciones. Y eso hay que ponerlo en papel, hay que escribir. Ahí me diste pie justamente para allá, ¿no? Casi una de mis últimas preguntas, y claro, porque ya nos está agotando el tiempo. Perdonen. No porque te hayas excedido, al contrario, sí, la estamos estirando nosotros porque está más que interesante la conversación. Entonces, hay una pregunta que tiene que ver con eso, ¿no? Porque voy a mezclar la política acá con el tema del relato, ¿no? Vos dijiste de qué manera se argumentan o de qué manera das a conocer eso que estás haciendo. Entonces, ¿de qué manera construís? Porque está lleno de los relatos políticos, no solamente en los partidos, en las gestiones y demás. ¿De qué manera le encontrás, sin que sea una mala palabra, al relato, digamos? ¿De qué manera lo encontrás
ese argumento para que haya un guión comunicacional donde el que está del otro lado pueda percibir lo que está haciendo un laboratorio y cuáles son si querés, acá alguien aportó argumentaciones y lo voy a usar, cuáles son esas argumentaciones que necesitas dar para, otra vez, explicar que estás usando fondos públicos, primero, y segundo, para mostrar en concreto cuál es la incidencia que estás haciendo en territorio. Entonces, ¿cuál vos creés que son un poco la forma de llegar? Te lo pregunto desde el lado argentino, seguramente en Uruguay hay cosas que son similares, pero probablemente hay otras cosas que funcionen ahí que no funcionan acá y estarían buenísimas conocerlas porque de alguna manera es un desvelo de cualquier funcionario o funcionaria pública de ver de qué manera le haces llegar o pones en una vidriera lo que está pasando en esta nueva institución, ¿no? Estamos elaborando esto. No basta, nosotros tuvimos la suerte de poder dejar documentado y que un organismo como OCDE haya avalado eso y haber tenido una documentación en un libro y demás, pero no todos tenemos o tienen la suerte de poder hacerlo, y tampoco necesitas a la OCDE atrás para que le muestre a un ciudadano, porque si probablemente le decís a un ciudadano lo que es la OCDE, muy rara vez te pueda responder con una frase hilada, digamos, qué organismo es y qué está validando, digamos. Entonces, ¿qué manera encontrás de argumentar o explicar lo que un laboratorio o esta nueva institución hace para que un ciudadano lo vea comprometido con su realidad del día a día? Digamos, ¿de qué manera un vecino se da cuenta de lo que está pasando? Mira, para mí hay como una cuestión que tiene que ver con los labs, pero también tiene que ver como con las nuevas institucionalidades que uno impulsa a nivel político, ¿no? Yo creo que muchas veces la gente está harta de oír las mismas voces que construyen como el mismo relato. Entonces, sí creo que tenemos que apuntar a construir nuevas argumentaciones, a sistematizar lo que venimos haciendo, pero con los protagonistas que sean los otros que lo están haciendo. O sea, nosotros hemos hecho muchísimos material audiovisual, muchísimas, no sé, rondas de prensa con proyectos que están haciendo cosas, pero que nosotros estamos como en segundo plano. Pero sí, el lab registra y lleva como, bueno, en nuestra forma de sistematizar qué es lo que estamos haciendo, pero cuando salimos al público salen otros y otras. Eso creo, no sé si es lo mejor, pero sí genera una comunidad y un grupo de gente que se siente parte de algo y que tampoco se siente usada, porque eso es lo otro, ¿no? Que nosotros también venimos de muchos resquemores, dudas, a nivel mundial, no es Montevideo en particular, que puede llegar a ser hasta distinto en eso, pero sí como que la gente a veces está cansada de que algunas políticas estén hechas para avalar lo que se hace y nada más. Entonces, cuando tienen, no sé, tratamos de que la oportunidad de contar lo que están haciendo siempre sean como los proyectos, y nosotros ser el sostén para que pueda pasar, pero en todas las cosas que hemos hecho siempre tuvimos como esa cabeza, y creo que es muy importante. Mira, ahora estamos lanzando un libro que se llama Mi Receta Migratoria, que es un libro hecho por migrantes, con recetas de sus países, pero que lo interesante que tienen es que las recetas están hechas con ingredientes que podían encontrar en Uruguay. Porque la gente, no sé, de Ecuador, de Dominicana, de Cuba, quería cocinar sus cosas, pero tenía que buscar suplementos, porque no había todo acá. Y ese libro, que se amplió un montón, ya lleva más de un año de trabajo, está toda América Latina, se va a imprimir, a editar y a presentar las personas migrantes que lo desarrollaron, y nosotros le habilitamos otras cosas para que puedan ya enseñar las recetas, hacer otras cosas más, agregándole cosas. Vamos a ser parte de la presentación, pero las protagonistas son ellos. Así creo. Como esas cosas distintas que hoy decíamos son pequeñas cosas, o esto que vos decías es lo obvio, pero a veces estamos tan cargados de otras cosas que lo obvio ya no parece tan obvio.
Tal cual. Bueno, ahí la veo. En realidad quería decirte que hay varios colegas que te están escuchando. La veo a Celia, que es de Paraguay. Hay Ah, colegas de otros laboratorios que seguramente conoces, como Neuquén. Ahí está Celia. Bueno, Paola se fue hace un ratito, así que bueno, tenemos no A solamente todos. gente, hola, no solamente tenemos gente local, sino que también, si alguno quiere hacer una pregunta a viva voz, es el momento para hacerlo porque estamos cerca del final, así que si alguien tiene alguna pregunta más para hacer, es el momento adecuado, pues yo ya mi lista de preguntas terminó. De verdad me gustaría, estamos justo en el horario son las 15 y es el horario en el que arrancamos. Desde ya decirles que si alguien quiere ir pensando alguna otra pregunta para Andrea, decirles que si alguien necesita certificado, porque lo hemos recibido este tipo de consultas otras veces, necesita un certificado de asistencia a este encuentro, lo pueden obtener, pueden simplemente escribir a Usina, a las redes de Usina, directamente al mail, está todo si se inscribieron directamente ahí tienen toda la data de las redes, pero si no, directamente entran a Usina.org. Y antes que me rete Victoria, no me hizo señas, pero nos queda un encuentro que va a ser el día jueves 12 de noviembre, también a las 18 horas, y que tiene que ver con nuevos liderazgos, viejos obstáculos. También otras dos reflexiones interesantes. Son lo que sigue, va a estar la ex ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, moderando y un poco llevando la conversación con una dramaturga, escritora y guionista que es Claudia Piñeiro, y con una productora de televisión que es Liliana Parodi, así que me parece que tuve que leer, perdón, todo eso porque no me lo iba a acordar de memoria, pero me parece más que interesante para seguir conversando de eso. Así que bueno, bueno, ahí están las redes. Hay una última pregunta que no me la quiero pasar porque ya que está, la aprovechamos. Y también va dirigida a Andrea, seguramente la estás viendo, pero la hizo Eduardo, que se la vamos a traducir solo por el hecho de haber estado primero en la charla, así que me parece respetarle la pregunta al final sin cerrar, así que dice, en este momento digital, ¿cómo seducimos a la gente a la participación? Interesante pregunta, digamos, ¿cómo hacemos en un esquema donde no podemos ir a ningún lado, no podemos reunirnos, al menos en Argentina o en algunos lugares de Argentina? No nos podemos, imagino que en Paraguay pasa parecido, en otras provincias de Argentina lo mismo, y en Uruguay otro tanto. ¿Cómo hacemos, no? Sin caer exclusivamente en lo digital. qué pregunta Te difícil, la dejé difícil, te la dejó difícil en realidad. porque estaba pensando, ¿no? Que si hablamos de seducción, en realidad es como que tenemos que tener por lo menos dos componentes, ¿no? No solamente seducir para participar, sino que la que participa también seduzca, porque si no es como muy raro que suceda un encuentro así. A mí lo que pienso, o sea, en esta experiencia que hemos tenido, donde la digitalización se multiplicó, porque es lo que nos ha pasado este año, ¿no? Todo pasó al mundo digital, o gran parte, no olvidemos que hay mucha gente que no pudo pasar al mundo digital porque está en otra situación también. Pero bueno, en nuestros ámbitos parece que el mundo digital se amplió muchísimo. Yo creo que tiene que ver con que las cosas, a mí me ha pasado estar en laboratorios en este periodo, estar en colaboratorios de más de 3 días, pero muy interesados en el tema, y eso es el motor que hace que eso suceda. Entonces yo creo que no podemos despegar la idea de la participación digital, los motivos de esa participación, el sentido que tiene estar ahí y cómo uno se siente protagonista cuando participa en una actividad. Sin eso, me parece muy difícil que por sí sola funcione. Lo vemos también en las páginas de participación digital, donde uno solo tiene que entrar a dar una opinión que capaz que no es visualizada como, ¿no? No se visualiza como algo muy importante que esté,
no funcionan tampoco. Entonces creo que tiene que ver con el motivo. O sea, ya sea digital, o sea, el territorio digital es un territorio que también tiene muchas similitudes con el territorio geográfico, ¿no? Con lo que tenemos en relación a incidir, tiene que tener sentido que estemos ahí, tenemos que poder aportar algo. O sea, si no, es casi que, ¿no? La gente está, pero no está, importa, pero no importa, digamos. Para mí es eso, por lo menos igual yo me la voy a quedar pensando porque me interesa mucho cómo está planteada esta pregunta. Pero Bueno. sí, por lo Sí, menos tenemos que ser dos. me quedo con esa reflexión final de los dos y del pensar con otros con el que arrancaste, que me parece que tiene mucho que ver, ¿no? En este tiempo de extrema digitalización. También uno pasa en estas charlas de Zoom, ¿no? Uno ve un montón de rectangulitos y nada, te da esa sensación de tener ganas de conversar con otro, pero también pasan cosas en lo digital que a veces se convierten en negativas porque he estado en webinars que se lanzaron no de Usina, pero de otros espacios, donde te aparece alguien que hackeó el espacio y se termina la conversación. Entonces, Sí. hay de todo, ¿no? Hay de todo en las reuniones digitales, pero bueno, me quedo con ese pensar con otros del principio y lo uso también para el final. La verdad, unos agradecidos todos, el equipo de Usina, imagino que todos quienes no están pudiendo hablar en este momento, agradecidos también de escucharte, Andrea, de poder saludarte, de que estés ahí cerquita, de que en algún momento te vamos a visitar, aunque no podamos ahora por la pandemia. Ya te mandamos parte del equipo que incluso se radicó allá, así que bueno, en breve nos tenés a todos. Se pueden venir por acá. No, para mí Bueno. un gusto, realmente, muchísimas gracias. De verdad son lugares y espacios que yo agradezco mucho porque me los llevo conmigo en mi cabeza y estimulan. Así que de verdad, y felicitaciones por este esfuerzo enorme que están haciendo. Y nada, lo que precisen. A mí me daba un poco de miedo al principio el nombre, esto de líderes, porque yo líder no me sentía nada. Así que por suerte, después con el rato me fui dando cuenta de que no era así. Así que bien, muchísimas gracias de verdad y las felicitaciones enormes. Bueno, muchas gracias. Y para quienes quieran hacernos llegar preguntas pasado esto, obviamente pueden hacerlo, como dije, a las redes de Usina. Todo el equipo va a estar a disposición de seguir contestando. No se pierdan la de jueves, 18 horas. Después le pasamos la factura al equipo que sigue. Pero bueno, gracias a quienes se conectaron desde muy lejos, Celia de Paraguay, a Paola que ya se fue y a otros tantos que están, por supuesto. Gracias a todos y todas las que se han conectado desde aquí cerquita. Un abrazo grande y nos vemos la próxima. Adiós. Gracias. Chau, chau.